más mujeres audaces que contribuyeron al cambio. Y habló el rey de Egipto a las parteras y les dijo, y cuando veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¡Qué tremenda orden! Directo, clarito, no hay nada que interpretar más acá. La orden era matar a los varones y dejar a las niñas. Y todo el contexto nosotras lo sabemos. Estas mujeres estuvieron dispuestas a desobedecer esa orden. Y si ellas hubieran sido avanzadas realmente, ¿qué cree usted que les hubiera pasado? Sin embargo, ellas estuvieron dispuestas a trabajar en este cambio de ser mujeres, factores dispuestas a realizar cambios. Ya estudiamos lo que es un factor de cambio y que para hacerlo es necesario que pasemos por una transformación. Asimismo, vimos la importancia de estar dispuestas y disponibles y ser moldeables en las manos de Dios. En el capítulo anterior también repasamos las cualidades de las dos madres de Moisés, la biológica Jocabed y la adoptiva Hatzeput. Y aprendimos que nadie nace en un vacío. Podemos ser factores de cambio contribuyendo a poner las bases para que nuestros hijos e hijas se desarrollen plenamente. En este estudiaremos cómo siguió el proceso de liberación de los israelitas en la época en que clamaron pidiendo ser rescatados y después de haber sido esclavos de los egipcios por más de 400 años, Israel requería cambio urgente. Pero, ¿cómo iba a realizarse? ¿Quién podría llevar a cabo tan inmensa tarea? ¿Cómo? ¿Quién sería el que pusiera fin a la opresión? En tan agudo trance, Dios decidió intervenir a favor de su pueblo. Para ello utilizó no solo a las mujeres en la vida de Moisés, sino también a otras mujeres. En este capítulo veremos lo que hicieron las dos audaces parteras de Egipto, así como el tema de la autoestima que creo pertinente. ¿Has vivido sin saber quién eres? ¿Para qué estás en el mundo? ¿O hacia dónde vas? ¿Alguna vez te has sentido devaluada o incapaz de hacer algo que valga la pena? Yo sí. Por eso escribí el siguiente poema después de leer un escrito de Peter Lord, El águila y las gallinas. Un día en lo alto de un acantilado, un curioso aguilucho aventurado salió de su nido y a explorar el mundo. Pero como no sabía volar, cayó estrepidamente al suelo. Viendo al maltrecho y triste polluelo, una parvada de pollos que pasaba con uno de ellos lo confundieron y felices con ellos al corral se lo llevaron. Lo curaron, alimentaron y cuidaron. Aprendió lo que las gallinas le enseñaron. Día tras día se pasaba el suelo picoteando, buscando
incesante su comida de gusanos. Aunque lograba su hambre saciar, no podía su alma eliminar un inquietante sentimiento que no lo dejaba estar contento. Crecieron sus enormes alas, pero no podía con ellas aletear, ni siquiera moverlas con facilidad o doblarlas con gracia como los demás. Cuanto más crecía, menos pollo parecía y más torpe se hacía cada día. Al ver sus inútiles esfuerzos, las gallinas se reían sin saber qué le sucedía. Aquel aguilucho, siempre alicaído, triste, muy triste, volteaba a mirar al cielo. Al ver hacia arriba, veía un grupo de águilas que, libres y poderosas, en lo alto volaban. Su corazón latía con fuerza, anhelaba volar como ellas, pero no podía. Al ver su mirada triste, de añoranza, una gallina anciana le decía: no, tú no puedes volar, tú no eres un águila, eres una gallina, y siempre lo serás. Aplastado y derrotado, el aguilucho retrocedía espantado. Y como siempre, volvía a picotear el suelo, buscando incesante su comida de gusanos. Trató y trató con toda su fuerza, sin éxito, de ser una gallina buena, pero siempre estaba triste y no podía explicar por qué. Un día que por el suelo arrastraba sus cada vez más enormes e inútiles alas, un día un sabio búho, viéndole tan triste, le preguntó desde su alta percha: ¿y tú quién eres? ¿Qué haces picoteando el suelo? Soy una mala gallina, contestó el águila. Aunque trato con todas mis fuerzas, no puedo ser como ellas. Sabiamente el búho contestó: tu problema es que no sabes quién eres. Te han convencido de que eres un pollo, pero eres águila y puedes volar al cielo. Los ojos del águila se abrieron. Por fin supo quién era en realidad. Abrió sus alas, el viento la llenó de fuerza y empezó a volar rasando el suelo. Vacilante y tembloroso, al principio trepó con dificultad a la cima de un árbol. Después, poco a poco, se fue elevando y de ahí, gozoso, se perdió en el cielo. Las gallinas gritaban asombradas: ¡vuelve, vuelve! ¡Vas a caerte! Nadie como nosotras te quiere. Tú no puedes volar. Nos perteneces. El águila se elevó con un agitar de alas y se unió al grupo de hermosas águilas. Nunca jamás volvió sus ojos atrás, porque al fin supo quién era en realidad. ¿Es igual tu situación? ¿Estás paralizada por tu pasado infeliz? La crítica, la baja autoestima, el rencor, la mala economía o la falta de amor. Dios quiere que uses tus alas, que vueles, que confíes y esperes en Él. Él nos ha dicho que el que confía en Él, nuevas fuerzas tendrá. Levantarás tus alas como las águilas, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Uso este poema para animar a las mujeres que se sienten sin valor.
dudan de su capacidad para hacer algo valioso o contribuir a que el reino de Dios avance sin saber que Él no piensa así. Generalmente esto se debe a la baja autoestima que tienen por creer los mensajes negativos que recibieron de niñas, ¿no?, de su medio ambiente. Más adelante en este capítulo trataremos este tema en forma más amplia. El Señor de la historia. Primero veamos lo que dice el libro de Éxodo acerca de las mujeres que fueron factores positivos de cambio. Dios usa tanto a hombres como a mujeres para llevar a cabo su voluntad. Vengo insistiendo en que las mujeres podemos contribuir a hacer cambios positivos sin importar nuestro estado civil, edad, ocupación o circunstancias. Pero es necesario haber sido transformadas y ponernos en las manos del Señor antes de tomar decisiones. En el caso especial que nos ocupa, Dios llevó a cabo la liberación de su pueblo usando las valerosas decisiones de varios miembros del llamado sexo débil. Echó mano de las audaces parteras de Egipto, Jocabed y Hatzeput, para preparar al libertador de Israel. Sin ellas no se habría realizado el cambio requerido para liberar al pueblo de la esclavitud. O el Señor hubiera tenido que optar por otra solución. Como Dios es el Señor de la historia, el cambio en la situación de Israel comenzó en su mente. Llegando el momento propicio, Él puso en marcha los acontecimientos. Los datos históricos que incluyo a continuación nos ayudan a entender que el Señor controla todo lo que sucede en la tierra. Él pone y quita reyes, cumple todo lo que promete y llevará la historia al final que ya tiene designado, sin importar que el reino de las tinieblas se oponga. Además, Él hace obras portentosas con toda clase de personas débiles o fuertes, para que nadie se jacte en su presencia y para que su nombre sea glorificado, como dice la Escritura. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 4:7 y comparar Primera de Corintios 1:29. ¿Por qué debemos entonces estudiar la historia? En lo personal, creo que es importante porque ubica el relato bíblico en un marco real de personas que en verdad existieron. Por medio de ella, podemos comprobar que en efecto las cosas sucedieron como narra la palabra de Dios. Además, nos confirma que hemos depositado nuestra fe en el Dios poderoso y eterno. Debido a que el Señor es justo y justiciero, llegó el día en que decidió salvar al pueblo. La época aproximada del relato del Éxodo es el siglo XV antes de Cristo. En ese tiempo, los israelitas eran esclavos de los egipcios y moraban como extranjeros, aunque habían vivido muchos años en relativa tranquilidad. Éxodo es el segundo libro de la Biblia y es continuación del relato de Génesis. Moisés, un hombre que a veces era inseguro y tímido, fue usado por Dios para escribir los primeros 5 libros de la Biblia y para libertar a Israel.
Pero antes habían de suceder varios acontecimientos dirigidos por el Señor que prepararon el camino para que llevara a cabo su plan. Este libro se divide en dos partes. La primera está formada por los capítulos del 1 al 8 y habla de la opresión bajo el faraón y la salida de Egipto. Fue en esa etapa que Dios contestó al clamor del pueblo y preparó su caudillo. Éxodo 2, 23 al 4:31. También incluye las plagas, la persecución del faraón y el paso del Mar Rojo, que son algunos de los grandes temas del Antiguo Testamento. Todos esos eventos no fueron fenómenos de la naturaleza, sino actos especiales de la salvación del Señor en favor de su pueblo. Asimismo inició la liberación y peregrinación hacia la tierra que Él les había prometido. La segunda parte de Éxodo abarca la revelación de Dios en el monte Sinaí, capítulos 19 al 40. En ese lugar especial, Moisés recibió y después promulgó las leyes y mandamientos que dirigían la vida religiosa del pueblo. El tema principal del libro es la revelación que Dios hizo de sí mismo a Israel. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Corrigiendo, más en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Éxodo 6, 2 al 8. Que el Señor bendiga a cada uno.